Buenas tardes. Estaba muy ocupado meditando sobre los efectos de las enfermedades, principalmente el cáncer, en un restaurante cerca de aquí. Pero no me pude concentrar. No me pude concentrar porque estaba viendo el partido de México-Alemania. En alguna ocasión, un gran maestro, mi compadre el Jesucristo, me dijo: compadre, si no te puedes concentrar, no te concentres. Y ese mismo me dio otra lección de vida y me dijo: no luches contra el enemigo, mejor alíate. Entonces me puse a ver el partido. Le decía, tengo que ir a ver, tengo que ir a la conferencia, pero por poquito me gana la emoción. Y de casualidad me pudieron sacar de ir. Porque seguro ustedes ya saben cómo quedó el partido. Entonces, imagínense que ya estábamos echando porras, ya estábamos los politécnicos con los Pumas abrazados. Y de momento nos acordamos: ¡no manches, son Pumas! Okay. Ya las rivalidades pasaron hace muchos años. Bueno, el día de hoy quiero que chequemos un tema de los temas que más se han tratado en literatura con respecto al cáncer, pero de los cuales casi nadie ha tenido éxito. Y es más bien recetas de cocina o comentarios sueltos que se llegan a dar. Porque hablar de sexualidad en el paciente oncológico, tenemos que definir que para nosotros no hablamos de una persona enferma, hablamos de una persona que es un ser humano y que esa persona como ser humano no nos entabla y nos limita a uno solo. Tenemos paciente enfermo, paciente familia, paciente sociedad, paciente equipo multidisciplinario. Y uno de los conflictos más severos en el equipo multidisciplinario tiene que ver con su sexualidad. Por eso los hombres somos tan sueltos y las mujeres tan cuscas. Bajo otro esquema difícilmente lo vamos a entender. Que me acordé de otro chiste, ahí muere. Bueno, entonces vamos a empezar a definir para centrar de qué hablamos en transpersonal cuando hablamos de sexualidad. Y es un conjunto de fenómenos físicos, psíquicos, sociales, espirituales, que de muchas formas determinan y marcan el desarrollo de nuestra personalidad en cualquiera de sus estadios. Limitar la sexualidad, por mucho es limitar al ser humano más que la persona. La persona tiende a reprimir y a vivir poco su sexualidad o vivir una sexualidad limitada, en tanto que el ser humano tiende a ser pleno con respecto a ella. Algo que es fundamental es que casi siempre se quiere hablar de la sexualidad solamente como una mera actividad coital, siendo mucho más que eso. Pero la mayoría de la sexualidad de cada uno de nosotros es aprendida a través de un proceso del cual de casi todo lo desconocemos. En ese sentido, podemos decir que la sexualidad depende de los acontecimientos transpersonales, pero para definirlo más a fondo, decimos que lo transmitido, lo que nos legan, la herencia familiar, tiene un contenido sexual, y ese contenido sexual, a lo cual nosotros llamamos transgeneracional, nos va a hablar de lo desconocido. Por algún momento les digo: ¿han pensado cómo tenían relaciones sexuales sus papás? ¿Saben que su abuelita tuvo relaciones sexuales? Seguro. ¿Han pensado cómo le pegaban a su bisabuela, su abuela y su mamá con sus parejas? Y casi siempre damos con eso. En ese sentido cultural, pues entendemos que hubo relaciones sexuales, si no, no estaríamos aquí. Esas las de procrear y las de placer. ¿Has pensado en eso, Mariela? Por otro lado, tenemos lo conocido, que además en muchas de las cosas limita también la parte de las relaciones sexuales al erotismo y al prototipo de lo que se define como
aceptable y como no aceptable. Es el prototipo de la muchacha alta, delgada. Los caballeros las preferimos rubias o güeras, ojo claro, bien formal, pero es un prototipo. Y las mujeres los prefieren chaparritos, morenitos, una pequeña barba. Es un prototipo. Es lo conocido. Pero tenemos también algo más profundo que tiene que ver con lo que hemos vivido. Y esto es, igual que lo anterior, muy determinante para entender la sexualidad. Antes de irnos con el paciente, hablemos de nuestra sexualidad. Y tenemos ahí que lo aprendido o conocido, o que podemos recordar es algunos acontecimientos que están vinculados a esto. Entre ellas las experiencias y vivencias, pero dentro de las experiencias y vivencias vamos a tener 3 niveles. El primer nivel es lo íntimo, lo que solo me compete a mí, que no tiene que ver con el otro. Mucho de esto va a estar formado por fantasías. El segundo nivel es esto que yo comparto con alguien o con algunas más dentro de lo que es la intimidad, es la frontera entre lo íntimo y lo privado. Lo comparto contigo en una relación sexual que puede o no ser carnal o puede o no ser coital, pero es de qué me gusta, que puedo hablar, que puedo mencionarlo, pero a ti. Y el último de los niveles es lo público. Y en lo público casi siempre está la máscara. Y la máscara es cómo me presento para que socialmente sea aceptado. Entonces, en ese sentido, quiero pensar que aquí están psicólogos en formación bien cimentados. Levanten su mano los psicólogos. Ahí está. Bien cimentados. Bien cimentados. Y también hay psicólogos formados. Levanten su mano los formados. Levanta la mano, Celia, no niegues la verdad. Vea, lengua, vete para acá. No tengo Mariela, no te pongas, Mariela. Está tierna esta forma. Dale, pásame el micrófono. Vamos a pensar que este es un grupo de distintas edades, todos pacientes con cáncer. Algunos son pacientes enfermos, algunos son familiares, tenemos a médicos, a enfermeras, tenemos a la misma sociedad, y que ahora quiero que tú les expliques la importancia de las relaciones sexuales desde ti, desde tu experiencia. Sigue moviendo esos ojos que te encantan. Yo estoy contigo, Ya le ganamos a Alemania, que no le ganemos aquí a los otros. Bueno, la relación para mí ha sido pues importante, principalmente una satisfacción, es también, primero conocerte a ti, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Y qué es ¿Qué te gusta? Pues desde el coqueteo hasta... Hablemos de las fases, el deseo. ¿Hay deseo? Sí, tiene que haber deseo. Tiene que haber deseo. Ahora, hablemos de la excitación. ¿Cómo se da la excitación? Vamos a pensar que tú estás explicando y yo voy a ocupar un elemento distractor para evitar que ella pueda agarrar coherencia en lo que está diciendo. ¿Te parece bien? Muy bien, pero necesito a un ayudante. No un ayudante, un ayudante. Bravo, chica. ¿Dónde está? No, y no porque las parejas tengan que ser heterosexuales, no. Simplemente como una intención de juego. ¿Sabes qué? Vente para acá porque nos falló. Vente, sí. Donde tú ves pensando esa idea que vas a transmitir con respecto a las relaciones sexuales, con respecto a la importancia para generar mejores condiciones de vida y calidad de vida, ¿sabes? Tú empiezas a hablar cuando quieras. Bueno, pues
Principalmente pues sería importante hablar con el paciente de la importancia que tiene la relación sexual, ¿no? No nada más como el cumplir, ¿no? A lo mejor cuando tienen una pareja, ¿no? Yo veo, por ejemplo, vamos a darle un aplauso. Muy bien, pero vamos a hacerlo ahora de pareja. Así que vamos a agarrar una pareja de volada. Los de este lado agarren a la de este lado y la de este lado, de este lado. No sé qué. Vamos a hacerlo rápido. ¡Sale! ¡Ya! ¡Alguien! Los que se quedaron sin pareja, levanten su mano. Déjense para acá los que se quedaron sin pareja. Ya está. ¿Quién más? Aquí está. Ok, entonces ahora escojan quién es A y quién es B. A es el psicólogo o la psicóloga y B es el paciente. Ahora, con su vocabulario le va a hablar de la importancia de las relaciones sexuales en su persona y le va a explicar no qué, sino cómo se satisface. Así que van a ser solamente 5 minutos, no tenemos cambio. Y la otra persona escuche. ¿Sale? Iniciamos ahora, tiempo. Cuando eres adolescente,
opinión tal como la solicité? O sea que estuvo más o menos. Apágale el micrófono a tu vida. Yo lo que vi, más bien lo que escuché, es que mi psicoterapeuta me hablaba, pero así como muy vago, como que es que debes de ser responsable en tu sexualidad y lo que necesites, pero nunca me dijo, ¿para qué me sirve? O sea, lo que yo hubiera querido escuchar, mira, es que debes de aprender a gozarlo, o debes de ver las maneras de hacerlo, porque se supone que es lo que uno quiere, ¿no? O sea, bueno, pues dame tips, saber qué puedo hacer para realmente disfrutarlo. Me lo habló así como muy general, ¿sí? Ok. A ver, de este lado. A mí mi terapeuta sí me dijo, bueno, me habló acerca de lo importante que tiene disfrutar y que con mi cuerpo, así como estaba aún cuando me habían escapado una mamá, yo era sexy y que ella se ponía aceititos y que le gustaban los aromas, y me dijo la importancia que tienen las relaciones en la intimidad con un hombre o solo o con una mujer con quien yo quiero. Ok, excelente. ¿Quién más de los pacientes? ¿Qué pasó? Las dos que hablaron son transpersonales. Ahí ya una valiente. Hola. Como fue poquito tiempo, me habló, pero me habló muy bien. Ella, según su experiencia, me habló de la masturbación, la importancia que tiene, y sí me informó acerca de todos los juguetitos sexuales que existen y cuáles son lo que se puede usar en pacientes con necesidades. Dijo que es normal, que no le van a salir pelos a la mano, que lo haga, que no tenga miedo y que experimente. Excelente. Bueno, yo sabía esto para los hombres y sobre todo para los adolescentes que nos decían los más grandes, que está saliendo un pelo en la mano y volteamos. Pero estaba referido al abuso o al gozo de la masturbación. Bueno, ¿qué tenemos? En México el cáncer es un problema de salud pública. Lo tenemos muy claro. Desgraciadamente, hay temas que corresponden a la calidad de vida, entre ellos la sexualidad, donde no tenemos los sexólogos a nivel clínico dedicados en las áreas del segundo y tercer nivel. Entonces, como no podemos generar tantas subespecialidades y la realidad es que las condiciones económicas no lo permiten, en México el papel lo tiene que realizar el psicólogo. Aquí la cuestión es que tanto me inmiscuido, pero pasa algo. Si yo no tengo plenitud en mi sexualidad, ¿de qué manera lo transmito? Y entonces se convierte en un recetario de lo que deben de hacer. Y esto lo vivimos por años, donde aconsejábamos a algunas pacientes a tener relaciones sexuales, pacientes con cáncer, a tener relaciones sexuales, pero no habíamos trabajado con la pareja. Ni tampoco habíamos trabajado en esencia con el paciente, porque considerábamos que comentarles y decirles los muchos beneficios del acto sexual era suficiente. Se les olvidaba que ese paciente o esa paciente no nació con cáncer y que tenía una historia de vida y que tenía unos antepasados y que tenía una sociedad que la amoldaba, pero que también tenía sus experiencias y que muchas de esas experiencias pesaban mucho más de lo que podíamos decir. De hecho, hasta los años 80, principios de los 80, el abuso sexual en México era algo más cotidiano de lo que esperábamos. Y necesitamos hacer campañas y campañas para poder decir, en aquellos años, una campaña que dijo, y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pero seguíamos pensando que el agresor estaba fuera del sistema. Y hablábamos del agresor como si fuera extraño. Y que descubrimos, pues lo que ya sabíamos, que el agresor era del mismo sistema o ingresaba al sistema. Entonces, ¿cómo hacer que los niños y las niñas comunicaran
lo que había sucedido si el agresor era una parte fundamental de su sistema. Como consecuencia, se inició todo un proceso que ha tenido algunos resultados, aunque en el fondo no hemos llegado al problema, porque queremos ver el acto de agresión como el problema, y ese es solamente la punta, es el síntoma, y tenemos que ir mucho más atrás. Por lo tanto, necesitamos los psicólogos ser parte de esa estructura organizada que no solo trate o acompañe la parte de las emociones, sino las emociones ligado a otros aspectos, todo ello encaminado a la calidad de vida. Sabemos que, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, nos dice a grosso modo que 4 de cada 10 mexicanos desarrollarán alguna forma de cáncer. Pero muchos de ellos no van a llegar o van a producir letalidad, no va a morir de cáncer. También sabemos que el problema principal está en función de que los diagnósticos tienden a no ser oportunos, es decir, que regularmente la cultura de prevención de la que hemos hablado durante muchos años, por algún motivo no ha tenido eco. Es decir, que la mayoría de los pacientes llegan con estadios avanzados, siendo que la mayoría de los casos de estadio 1 y tal vez en algunos casos estadio 2, dependiendo del cáncer, la cura es posible. Entonces, hemos hecho campañas, instituciones, el mismo Estado, de prevención, pero es complicado. Y hay una cosa que es clara: la cuestión económica. Si alguno de ustedes, o todos nosotros, vamos a nuestra institución pública a hacer unos estudios de chequeo, ¿quién sabe para cuándo nos los manden? Y a ver si los laboratorios después nos vuelven a mandar. O sea, en la misma sorpresa del médico, vengo a checarme. No es tan común la cultura ni los recursos para hacerlo. Alguna vez a alguien se le ocurrió meter políticamente a 5 millones de mexicanos a un programa en el Seguro Social, pero no incrementó los recursos. Y entonces quedó políticamente muy adecuado. Y los recursos para la atención. Porque es muy fácil desde un escritorio dictaminar algo sin darse cuenta de las repercusiones que va a generar posteriormente. En ese sentido sabemos que hay una enfermedad, un conjunto de enfermedades que afectan más a las mujeres que a los hombres. En este caso hablamos del cáncer. Se cree que aproximadamente el 73.5% de pacientes con diagnóstico confirmado de cáncer son mujeres. Sin demeritar que el cáncer también le da a los hombres. Ahora, ¿cuál es la compensación con respecto a enfermedad? Las enfermedades cardiovasculares, nos vamos al lado contrario, afectan más y producen más muertes en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres, porque los hombres somos intensos. Y muchas veces nos dicen, llegamos cansados de trabajar, agotados, y nos dice la pareja, tienes que cumplir. Y entonces, le echamos todas las ganas. Participamos, aunque queremos todavía más cansados. Obviamente en algún momento el corazón se va a parar. Me han contado. Bueno, hablando de la sexualidad en el paciente oncológico, la idea es calidad de vida. Recuerden, no estoy hablando solamente del enfermo, sino de los 4 niveles. Y hablamos que para tener calidad hay que incrementar lo que se refiere a la estructura física, a lo social, a lo psíquico, y la espiritualidad te va dando. En ese sentido, tenemos que desde la parte física, el dolor. Ya desde antes, en cuidados paliativos, la doctora Cecilia Sander nos agrupó un término
y se conoce como dolor total. Entonces, en ese sentido, se fue desplazando para dejar de hablar de sufrimiento, como se hacía hace muchos años, donde el dolor era físico, sufrimiento era psicológico. Cecil Tauner, muchos años antes, dijo, hablemos del dolor total. Y el dolor total implica todas las áreas, lo físico, lo psíquico y lo social que está en ese tiempo. Y entonces, hablando del dolor, si hay malestar, pues seguramente ese malestar puede impedir que haya una calidad de vida adecuada con respecto a muchas áreas, entre ellas la sexualidad, como lo hace la dependencia física, y mucho de lo que sabemos que sucede, sobre todo en las amputaciones, la imagen corporal. ¿Cómo me percibo? Con o sin amputaciones. ¿Cómo percibo los cambios? Con o sin cabello. ¿Cómo me percibo como imagen? Y entonces podemos darnos cuenta el impacto que tiene en los pacientes con cáncer. Por otro lado, tenemos cómo están mis emociones a partir del prediagnóstico, del diagnóstico, de los tratamientos, de la recidiva. ¿Qué sucede con la fluctuación de las emociones y con la contención de las mismas? El sentido de vulnerabilidad que puede producirse como consecuencia de cualquiera de las fases del proceso oncológico, y de esta manera también poder checar qué está sucediendo con mi dependencia psicológica y con lo que estoy pensando. Y muchas de las ocasiones, dirían los cognitivos conductuales, se presenta una rumiación, es decir, un pensamiento, rumiación, que constantemente llega y es difícil de abandonar. En el caso de nosotros, los transpersonales, hablamos de una imposibilidad para poder simbolizar y darle salida a esa carga emotiva. Entonces, si el pensamiento es un pensamiento de dolor, de enfermedad, de muerte, es un pensamiento de dependencia, de catástrofe hacia adelante, pues seguramente que varias áreas, entre ellas las sexuales, con respecto a la calidad de vida, se van a ver afectados. Tenemos la parte de la estructura social y la sexualidad, y dentro de ella, ¿qué onda con mi familia? ¿Cómo lo está viviendo? Y quiero decirles que en muchos de los casos que últimamente hemos atendido de pacientes con diagnóstico confirmado de cáncer, el mayor trabajo ha sido con la familia, porque sucede algo. El paciente enfermo casi siempre va a tener una contención de 3 o 4 profesionales. Aunque no hagan un trabajo psico-oncológico, tendrán un trabajo de escucha, pero en la familia no. Entonces la mayoría de los síntomas adversos nos los han presentado parejas o nos los han presentado mamás de los pacientes. ¿Y por qué no los han presentado? Porque no hay quien atiende a la familia. Como que nos centramos en el paciente enfermo y creemos que ese paciente enfermo llegó al mundo sin familia. De la misma forma, tenemos que checar qué onda con las parejas. Recuerden que todos tenemos solo una pareja hasta que se demuestra lo contrario. Y esas son las de ahorita, pero las pasadas. Ustedes saben que todos los psicólogos somos unas tumbas con respecto a la secrecía. Incapaces de sacar algo que se haya dicho aquí, allá afuera. Totalmente incapaces. Así que voy a hacer una pregunta clara y concisa, precisa, como debe de hacer un diagnóstico. ¿Quiénes de aquí tienen una segunda pareja denominada como amante, que también se le llama de otras maneras? Así que el vocabulario del mexicano es muy amplio. Así que levanten su mano los que tienen amante. Solo una, dos, sí, pues si como papá no la quiere. Solo 3 allá, 4, no está la confianza, si son te buscas. Entonces, ¿qué negocio de los hoteles está la más de abajo? ¿Ustedes creen que hay tantos hoteles de paso porque sí? Me
lo conocen y para quienes no también, les decía que pasó por el metro Ermita, iba para el plantel de Tlalpan y vio ahí una serie de películas que decían Hoteles de Tlalpan, películas que no pasó, yo le creo, y como unos 20 pasos adelante me gritó, dijo, chingale, ¿cuántos aparezco? Ya, y comprar todas las películas. Dice, por si la demora, no me iba a quedar. Y de la misma forma, tenemos la paz espiritual. ¿Cómo concibe a Dios? Que es uno de los grandes elementos que van a interferir de una manera nutritiva o tóxica con respecto a la sexualidad. ¿Qué dice mi religión? No me refiero a la religión pública, sino a la privada. Porque casi todos hablamos de una religión, pero tenemos que hacer una diferencia. La religión pública, tal como están determinados los lineamientos de esa creencia, o de ese conjunto de creencias institucionalizados, y la que yo sigo para mí. O sea, yo puedo decir, primero Dios, pero cuando me va mal, pinche Dios. O sea, ¿cómo es mi comportamiento? Porque es donde se puede medir una religión privada. Las creencias de lo que aprendemos de lo bueno o lo malo, la moralidad, y nuevamente mi comportamiento. Ya tenemos dos saberes. Tenemos a grosso modo lo que tiene que ver con cáncer y ahora juntemos cáncer y sexualidad. Y regularmente este tema trae consigo muchos prejuicios, muchas opiniones y creencias limitantes de lo que se puede decir o no se puede decir. Y salvo casos muy específicos, pero muy específicos, es tratado por el oncólogo o el dermatólogo o el especialista, el ginecólogo o la ginecóloga y el psicólogo, muy pocas veces. Y sabe, mucho de esto tiene que ver porque del lado de los profesionales no tenemos una salud íntegra completa. Entonces pensamos que cuando nos colocamos la bata, todos los problemas de nuestra vida privada se acaban. ¿Está seguro? Entonces, aquí que se presenta una proyección educativa, es decir, es un tema que es importante tratar, pero como no tengo herramientas para tratarlo, me equivoco. Sin embargo, de los procesos no medicamentosos que mejores resultados pueden dar, eso tiene que ver con las relaciones sexuales. Y esto nos lleva a pensar que muchos creen que la actividad sexual, las relaciones sexuales, interfieren negativamente con la visión del cáncer, incluyendo aquellos que coinciden equivocadamente que el cáncer puede ser contagioso o que se puede alterar el ciclo de los tratamientos. Y más aún, que el mismo cáncer es producto derivado de alguna actividad que trae consigo culpa. ¿Qué es lo que sabemos? Que ya nos dijeron hace años y que se sigue reafirmando. Nos dicen que si medimos esto, encontramos estos resultados con respecto a la actividad sexual. Y vemos que el deseo disminuye en un 75%. También que la excitación va a estar ausente en un 64%. Que el orgasmo ausente en el 63%. De otra forma, la frecuencia de las relaciones sexuales se va a ver afectada en un 96%. La masturbación en un 94%, pero también sabemos que mientras la masturbación es común en la mayoría de los hombres, también sabemos que no lo es en las mujeres y que a mayor edad la mujer tiende a autoestimularse menos. Es decir, que la mujer ya de forma cultural tiende a tocarse menos. Y como consecuencia no concibe la masturbación como una práctica cotidiana en su vida. En el caso de los hombres,
de erección ausente 75%, tenemos también presente 27, difícil 8, aunque el cáncer no tenga que ver con los genitales, no tenga que ver con los testículos o con el pene. Simplemente hay una idea que está aquí arriba que dice no te puedes excitar. Cuando el hombre necesita un segundo para excitarse, en comparación con la mujer, te va a llevar un proceso mucho más lento que tiene que ver desde el deseo de excitación hasta llegar a la receta. El hombre no, en un segundo lo recibe. Basta una sola idea erótica y listo. Esto mismo conlleva que muchos de los hombres que no recibimos educación sexual en un momento dado y te sacara de insatisfacción, se vuelven eyaculadores precoces. ¿Por qué? Como hubo una preparación. De los hombres que hay aquí, ¿cuántos hay eyaculadores precoces? Abre las puertas para que me escuchen lo que van pasando. Se quedaron afuera. Entonces, por comparación, tenemos que es peor las relaciones sexuales a partir de un diagnóstico confirmado de cáncer en un 92%. Este mismo estudio nos llevó a algunos cánceres. Eliminamos algunos porque no tenía mucho sentido seguir con los mismos resultados. Y por ejemplo, en el caso de mama, nos dice que el deseo ausente 72%. En el caso de gineco, considero los 5 tipos que están clasificados, 75, y próstata 83. En el caso de la excitación sexual, ausente en mama 41, gineco 75, próstata 83. Y si se dan cuenta, en todos los grupos hay una afectación. Pero esa afectación es considerable. Si hacemos una comparación, decimos que para mama es peor, 94%, para gineco 100% y para próstata 100%. Es decir, se acabó las relaciones sexuales. En ese mismo sentido, entonces, tenemos que hacer unas consideraciones. En México, el diagnóstico confirmado de cáncer regularmente se da en estadio 3 y 4. Teniendo en lo general 4 estadios, para algunos específicos 5, pero considerando la regla de los 4 estadios, tenemos que casi todos, bueno, un 73% se diagnostican en estadio 3 y 4. O sea, la neoplasia maligna regularmente ya está generando o ya generó una metástasis. Pero ¿qué nos dice entonces con respecto a los otros? Se cree, por estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, que al año un hombre, sobre todo en la etapa más fuerte, mantiene 120 relaciones sexuales aproximadamente. Yo sé que muchas de ustedes dicen, Marco, no manches. Solo les puedo decir que no sea con ustedes no significa que no suceda. Atiendan el local para que no haya, y lleven su registro, a mí me ocurre. ¿Verdad, Maguila? Hay que tener como su libretita tipo con azúcar para ir palomeando. He palomeado más o menos a 2 por semana. Tómale, quedarse a beber, como a moneda, quedarse a beber. Y hay intereses. Pero, ¿qué nos dice? El promedio que el diagnóstico de cáncer en hombre se da aproximadamente a los 54 años, sabiendo que la mayoría de las neoplasias malignas a mayor edad, mayor posibilidad de que se presenten. Pero una vez que se presentan, que es lo que marca la línea roja, las relaciones sexuales se acaban. Y mucho de esto se acaba porque no hay una contención, no hay un trabajo con respecto a la sexualidad y con respecto a las relaciones sexuales. Entonces, el paciente solo pone atención
en lo que es la enfermedad y lo que le dicen que debe de hacer con respecto a la enfermedad. Tenemos a las mujeres partiendo del hecho que lo que nos marca la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque aquí hay una cifra que no checa, y ellas dice la universidad que las mujeres tienen 93 relaciones al año. ¿Por qué no checa? Porque entonces ahí hay un porcentaje de 27 relaciones que nos damos los hombres con los hombres. ¿Qué pasó? Pero yo dije no, 120, ¿cómo no? Ahora, el porcentaje de edad de diagnóstico en lo general nos lleva aproximadamente a los 47, 48 años. Esto, en estadio 3 y 4, hace que haya una disminución, pero aunque no es tan tajante como en el hombre, sí es decisiva. Lo que dice que las relaciones sexuales tienen una afectación muy severa. Pero esto lo sabemos. Ahora, ¿qué hemos hecho para contrarrestar esto? Y hemos hecho muy pocas cosas. Porque muchos no estamos con y queremos trabajar la sexualidad desde la opinión técnica de quien no esté involucrado en estos procesos. Porque lo primero que debemos de saber, así como te los he dicho desde el taller, los que estuvieron conmigo en el taller, es ¿qué es lo que veo cuando veo un paciente con cáncer? ¿Qué de mí se activa al ver a una situación en alto estado de vulnerabilidad? ¿Qué es lo que veo ahora con respecto a la sexualidad cuando veo a una paciente o un paciente con cáncer? ¿Qué de mis prejuicios se hacen presentes? ¿Qué de mis limitaciones se activan? ¿Qué de todo lo que soy? Habla con ella, es que me está haciendo así. Ven que soy serio y luego salgo con él. ¿Qué es lo que veo? Y entonces, a grosso modo, y solo a grosso modo, hemos hecho algunas consideraciones. Y esas consideraciones tienen que ver con, antes que nada, el trabajo personal del psicólogo. Sin trabajo personal, todo lo demás va a sobrar. Todavía recuerdo la historia de Elizabeth Kubler-Ross, donde por mucho tiempo y hasta su muerte, una mujer excepcional, y tal vez parte de lo excepcional es que no alcanzó a procesar el duelo por la muerte de su mamá. Entonces, en cada escrito de ella había una proyección sobre su mamá, que solo pocos entendíamos porque conocíamos la historia, a pesar de que ella la narraba en uno de sus libros. Pero que sí sabemos que hubo muchas proyecciones. Y eso es lo que sucede con nosotros cuando estamos en este proyecto, de proyectar sobre el paciente nuestras debilidades, nuestras necesidades y nuestras carencias. Y entonces decimos que hay que rastrear las relaciones antes. ¿Cómo eran antes? Si no había antes, no las hay ahora. ¿Qué nos hace pensar que durante el tratamiento las va a haber? Si dentro de estas relaciones, si hay otra forma de percibir el mundo, es complicado querer hacer cambios con respecto a eso. Por otro lado, checar con el paciente y con nosotros la posibilidad de elaborar los acontecimientos transpersonales que están relacionados con las relaciones sexuales. Recordando nuestro primer postulado, lo que se conecta junto, se dispara junto. Casi todos conocemos lo que es una huella médica, un registro corporal sensorial. Y algo que deben de saber, porque sé que muchos lo saben, es que las primeras huellas médicas tienen que ver con el aparato genital. Y entonces, si el aparato genital tiene un registro sensorial desagradable con respecto al contacto del otro, si la pareja toca al mismo tiempo una zona que produce placer, produce dolor. Es decir,
Si antes hubo un abuso sexual o hubo un acontecimiento negativo con respecto a esa zona, se van a activar los dos, placer y al mismo tiempo dolor. Y entonces, ¿qué produce placer y dolor? Que el que tenga más fuerza va a predominar. Por principio de dolor más fuerte oculta los dolores de menor intensidad. Y entonces la relación sexual no va a ser satisfactoria. Entonces le decimos, debe de tener relaciones sexuales para incrementar su sistema inmunológico, vía todo un proceso neuronal donde van a participar las endorfinas, la dopamina, la recaptura de serotonina, hasta ribota. Pero resulta ser que cuando toca, no digo nada de eso. La situación va a ser contraria. Por otro lado, si trabajamos con el paciente y este paciente tiene una pareja y quiere compartir con esa pareja, pues hay que jalarla. Una de las broncas que teníamos en la clínica de la raza desde hace como casi 20 años es que muchas de las personas que se quedaban con las mujeres enfermas de cáncer se quedaban por compasión. Entonces, pues, ¿qué relaciones iba a haber? Y le preguntaban, ¿usted cómo está bien? Mire, yo la verdad me he quedado y la traigo como una forma de agradecerle, de estar con él en estos momentos, porque ella estuvo conmigo en otros momentos. Ni que hablar de relaciones sexuales. La situación era primero ver si podemos recomponer una pareja. Porque el estar juntos no hace que sean pareja. Y si algo tenemos claro es que en México lo que predomina son las parejas disfuncionales. Y la otra parte fuerte tiene que ver con las pseudoparejas. Aquellos que viven en la misma casa, pero que ya no cumplen los criterios de pareja, ya no hay un proyecto de vida. Eventualmente puede haber un acercamiento sexoso, pero no hay proyecto de vida y casi siempre cada uno lleva una vida por separado, incluso duermen en habitaciones separadas. Hacia afuera son la pareja ideal, pero hacia adentro no hay nada. Por otro lado, la psicoeducación que debe de darse a la pareja y enseñarlos a responsabilizarse de su placer, es decir, culturalmente la parte activa, estoy hablando en términos generales, la parte activa es del hombre. Me decía una compañera de gestal hace como 20 años, el orgasmo de quien lo trabaja. Si no le enseñas a tu pareja, no esperes que tu pareja lea tu mente, o sea, porque a veces piensan, tanto hombres como mujeres, que el otro tiene un turbante y que con el turbante sabe lo que necesita. Se tiene que platicar, pero tiene que platicar y entonces en la psicoeducación enseñarnos a platicar. Ya decía ahí alguien de los que fueron pacientes, el uso de accesorios. Saberse estimular a partir de otras motivaciones que tal vez no son tradicionales, pero que efectivas son. Y si hay esos accesorios, están a la mano, adelante. Muchos de ellos están en casa. Solamente es acomodarlos para que tengan esa finalidad. La modificación de los códigos de creencias y sobre todo aquellos limitantes que conciben el acto sexual como algo pecaminoso, culposo, como algo indebido, malo, cochino, promiscuo, desvalorizador, sucia. Así me decía mi esposita, eres un cuerpo. Claro, la connotación cambia. Ven que uno es bravo y luego asusan. Y no tiene que ver con la masturbación, no se necesita al otro, a la otra, para darnos placer, para sentirnos plenos. El otro es complemento, pero no me puede sustituir. Si yo no me puedo dar lo que necesito, no me lo va a dar nadie. Cuando yo me puedo dar lo que necesito, el otro se convierte en una parte importante
complementaria, maravillosa. Entonces, hay mucho trabajo que tenemos los psicólogos para la cuestión de las relaciones sexuales y la sexualidad. Y nuevamente, el reto es enorme. El camino está dado, pero dejemos de ver al paciente enfermo como único objeto para el trabajo con la sexualidad. Vayamos más allá. Y también vayamos más allá de aquello que definamos como paciente. Porque estoy seguro que en ese sentido, avanzando, encontraremos mejores resultados. Hay muchos textos que nos hablan de la sexualidad, muchos artículos de la sexualidad del paciente psicológico. Yo he dado uno fuera del instituto que mencione la sexualidad de la familia, que mencione la sexualidad del equipo multidisciplinario. Y tal vez tienen razón. Tenemos mucho trabajo con el paciente con el paciente como para generar otros tipos de pacientes. Pero no será la visión en el Instituto Mexicano de Psicología. Y ya saben la regla. Hoy es domingo, ganó México. Hoy toca. Ya no me acuerdo de la planta de luz. Es más, un día antes de que se muriese el difunto de la planta de luz, dijo, hoy toca.